A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé a qué hora están escuchando este programa. Que la bendición del Señor esté con cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen en las cosas de Dios. Así que estamos agradecidos del Señor por el tremendo privilegio que nos da de poder comunicarnos con ustedes y llevarle la palabra de Dios, que es lo más importante. Se sabe que no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y con sinceridad en presencia del Señor Jesús, les hablamos la palabra. 2 Corintios 2:17. Así que sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Esperamos que estén bien, que el Señor les esté acompañando, guardando de esta pandemia, pero hermanos, los que somos hijos del Señor tenemos promesas en la Biblia que la peste no nos tocará. Dice el Salmo 91 que caerán a nuestro lado 1000 o 2000, pero a nosotros no nos llegará. No olvidemos, queridos hermanos, que tenemos la cubierta, que ni el diablo puede pasar. Así que tenemos que estar tranquilos, pero no ser imprudentes tampoco. No podemos ser imprudentes, sino acatar lo que las autoridades dicen. Porque tanto desalmado que anda, que no hace caso a las cosas de las autoridades. No se someten. No se someten al Señor, menos se van a someter a la autoridad. Son unos rebeldes. Pero bueno, ya recibirán su pago por esta rebeldía. Así que amigos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Hoy día le traemos un programa interesantísimo. ¿Quieres seguir a Jesús? Es una pregunta. ¿Quieres seguir a Jesús? Y vamos a ver por qué le pusimos este nombre a este programa. Siempre cuento con la colaboración tan importante de mi querido hermano Renato. Hola hermanos, saludos a todos. Muy contento, como dijo ya mi hermano Jaime, de encontrarnos nuevamente, que el Señor nos dé la oportunidad de volver con un nuevo programa a estar con ustedes en el lugar donde se encuentren. Como dijo ya también mi hermano, hoy día la pregunta es: ¿quieres seguir a Jesús? Parece fácil, ¿eh? Parece una pregunta tan básica para cualquier persona que está escuchando estos programas. ¿Pero será tan así? Bueno, quédese con nosotros, acompáñenos y veamos realmente si somos capaces de seguir a Jesús. Es algo que, por lo menos en mi opinión, cada día se hace más difícil. Pero a su vez tenemos todas las herramientas, todo el poder, la gracia, tenemos el conocimiento, todo lo que el Señor nos da para poder seguirlo. Así es que aparentemente es una proeza, aparentemente es algo muy difícil, pero no es imposible. Quédese con nosotros y veamos qué dice la palabra. Vamos ahora a ir a la lectura de los textos relacionados con el tema de hoy, que son poquitos. Así que esperamos que nos acompañen, ojalá tengan ahí sus Biblias a mano. Si es que tienen esa posibilidad, lean con nosotros. Es bueno escuchar y leer al mismo tiempo. Y también, si pueden, tomen nota, lápiz y papel, nunca está de más. Quienes puedan hacerlo, cómprense un cuaderno para ir anotando cada uno de los programas, los comentarios, porque les va a servir para ustedes mismos, para repasar, y les va a servir también para enseñar a otros. Porque cuando uno conoce la palabra, quiere enseñarla, y va y habla con personas que conoce, o algunas que no conoce también, y les habla de algo, o algún tema que escucha, quiere llevarlo a la palabra de Dios. Y a veces nos faltan palabras, para todos nos pasan. Uno sabe que en alguna parte ahí hay algo en la Biblia que dice esto, yo lo escuché pero no me acuerdo bien. Y claro, uno se atraganta, pero quiere, pero no puede. A todos nos ocurre. Así que la única solución para eso, queridos amigos y hermanos, es escuchar, leer y leer la Biblia. No hay otra manera. Hay algunos superdotados que uno dice, qué maravilloso el don que tienen, pero no todos lo tenemos. A mí me cuesta harto, le soy sincero, recordar en qué parte de la Biblia están las diferentes citas, pero me ayudo también con la tecnología, me ayudo con una tablet que tengo que me permite ahí consultar dónde están ciertas cosas de la Biblia.
traten de proveerse algo parecido en su teléfono. Hay programas gratuitos en internet. Bueno, no me alargo más, vamos entonces a los textos y así continuamos en el programa. Bien, vamos a comenzar la lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 24, los versículos del 14 hasta el 17. Dice la palabra: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado, y por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Vamos a continuar leyendo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, los versículos del 57 hasta el 62, que nos habla de los que querían seguir a Jesús. Dice la palabra: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos ahora al capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, los versículos desde el 25 hasta el 33, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice la palabra: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén, hermanos. Aquí terminamos la lectura. Ha sido cortita, pero muy decidora. Así es que oramos al Señor pidiéndole que la bendiga para que podamos entenderla a cabalidad, comprenderla, poder llevar a nuestra vida el mensaje que Él quiere darnos. Vamos ahora a continuar con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, después de la lectura de la palabra de Dios, nos encontramos frente a las palabras tan francas, amorosas del Señor Jesucristo, como siempre. Y Él, en su estadía aquí en la tierra por 3 años, se encontró con muchas personas, hizo muchos milagros, resucitó muertos, multiplicó los panes, es decir, hizo muchas maravillas frente a todo el mundo. Y lo más trascendental fue la resurrección de Lázaro, que esa obra que el Señor hizo, el resultado de eso fue que muchos, dice ahí en Romanos, en Juan 11, muchos creyeron al ver el milagro del Señor Jesús, a tal punto que los religiosos de aquel entonces, desde ellos tuvieron que llegar a decir, ¿qué vamos a hacer? Mira, el mundo se va tras Él. Ojalá el mundo se fuera tras Él, pero este es el concepto que ellos tenían. Pero queridos amigos, el Señor Jesús, aparte de muchos milagros que hizo mucho bien. Muchas personas encontraron la paz en el Señor Jesucristo. El Señor siempre andaba rodeado de mucha gente. Y también, acuérdense cuando el Señor estuvo en el mar de Tiberías, el Señor vio que la gente ya hacía rato que estaba con Él y estaba oscureciendo. El Señor le dijo a los discípulos, denles de comer. Los discípulos, por cierto, ¿de dónde vamos a sacar? Tenemos solamente 5 panes y 3 pececillos. El Señor le dijo, hagan recostar a la gente. Y le hicieron recostar, el Señor dio gracias por aquello, y empezó a repartir y alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Maravilloso, ¿verdad? Provisión que el Señor hizo, porque dijo que les miró como ovejas que no tenían pastor. Pero ahí no termina todo, porque luego el Señor se fue a otra parte, y al otro día la misma gente a quien el Señor le dio pan y pescado le estaban esperando. Y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Te estábamos esperando. El Señor les dice, ustedes me buscan no porque quieren saber más de las cosas de mi Padre, sino porque ayer comieron de los panes y de los peces que yo les di gratuitamente. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y de ahí le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creáis en el que Dios ha enviado. No podemos hacer otra cosa. No olvidemos que nuestro pasado nos condena, hemos transgredido las leyes de Dios y toda transgresión tiene su pago. Es como nosotros, si pasamos un disco par y nos pilla un carabinero, nos va a sacar una multa por la consecuencia de no respetar las leyes. Ahora, si tú no respetas a Dios, pero cuando te pasa algo grave, cuando se muere un ser querido tuyo, ¿por qué le reclamas a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué le reclamas si tú nunca has tenido el intento de buscar a Dios? Así que, queridos amigos, el Señor Jesús hizo muchos bienes. Y bueno, andando aquí en este mundo, la gente al escucharle se entusiasmaba. Al oír los mensajes de la palabra del Señor Jesús, se entusiasmaba la gente. Y en una ocasión, una mujer llegó a decir, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que tú mamaste. Y el Señor sale y dice, antes que ser bienaventurado, porque se refería a María, antes de ella, más bienaventurados son los que oyen la palabra y la creen. Mira lo que el Señor le dijo, fíjate. O sea, irrumpieron muchas cosas al escuchar al Señor Jesucristo. Así que, queridos amigos, hoy día tenemos un programa interesantísimo. Yo quiero hablarles hoy día de 3 personas. Si quieren ver el de los pechos que mamaron, está en Lucas 11, 27 y 28. Algún día podríamos hablar de eso, ¿verdad? Anótelo por ahí, Lucas, capítulo 11, 27 y 28. Bueno, el Señor Jesús, caminando y enseñándole a la gente, yendo con ellos, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El hombre no sabía
lo que estaba diciendo. Yo les digo por qué. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús iba subiendo a Jerusalén y Juan y Jacobo le pidieron al Señor que por favor, llegando a Jerusalén, porque ellos tenían un concepto errado realmente? Pensaban que el Señor, cuando llegara a Jerusalén, se iba a centrar en el trono de César y iba a echar a los romanos para afuera. Este era el concepto que ellos tenían, pero eso no es la realidad. Y por esto le piden: quiere que llegando a Jerusalén yo me siente a la derecha y él a la izquierda. Y el Señor le dice: no sabe lo que piden. Y les dice: ¿pueden beber del vaso que yo bebo? Y sin saberlo ellos le dijeron: podemos. ¿Y pueden ser bautizados con el bautismo que soy bautizado yo? Podemos. Sin saber lo que decían. El Señor se refería a su muerte en la cruz cuando hablaba de una copa y cuando habla de un bautismo. El bautismo es de la muerte. Y ellos dijeron: podemos. Y como ellos pidieron, se hizo. Jacobo, después que murió Esteban, Jacobo fue atravesado por una espada por la mano de Herodes. Y Juan murió desterrado en la isla de Patmos. Ellos dijeron que podían, el Señor le hizo lo que ellos habían pedido. ¿Te das cuenta que a veces el ser humano le promete cosas a Dios y nunca las cumple? O dice algo que no entiende. Es mejor no prometer, no que prometer y no cumplir. Dice en Eclesiastés 5, porque Dios no se complace de los insensatos. Es por esto que cuando vayas a la iglesia, acércate más para oír que para prometer. En mi corta experiencia, he escuchado muchos que han llegado muy afligidos a la iglesia y le han prometido tantas cosas al Señor. Si tú sanas a mi hija, si tú sanas a mi esposa, si tú haces un milagro aquí, allá, y el Señor lo hace, y nunca más les ves en la iglesia. No quisiera estar en sus zapatos. No quisiera estar en sus zapatos. Así que, amigos, aquí tenemos al Señor Jesús que va caminando y un hombre alza la voz frente a todos para decirle: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sabía este hombre dónde iba el Señor? No. ¿Sabía cuál era el fin del Señor Jesús? Tampoco. Fue llevado por un entusiasmo, como pasa con muchos en las iglesias, que cuando escuchan la palabra en un momento álgido, se sienten tan cerca de Dios que creen haberse convertido, pero no se convirtieron. Son deseos, entusiasmos, emociones. La salvación no es de emociones, queridos amigos. La salvación no tiene que ver con sentir. La salvación tiene que ver con creer, con aceptar, con confiar. Es por esto que muchos se han equivocado en el día de hoy y piensan que son salvos. Si tú crees que tienes la vida eterna, que eres salvo, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Sientes deseo de leer la Biblia? Cuando haces un pecado, ¿te sientes mal? ¿Cuánto tiempo pasas orando, conversando con Dios? ¿Tu vida ha tenido cambios integrales, cambios grandes? Si no, tú no eres salvo, mi amigo. Perdóname que te lo diga, tú no tienes la vida eterna. Y si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Entonces, este caballero, el primero de lo que leyó nuestro hermano, le dice: te voy a ir a donde quiera que tú vayas. Y el Señor se vuelve para decirle: mira, ¿ven los animales en el campo? ¿Sí? Ellos tienen guaridas donde se refugian en la noche. ¿Ven los pajaritos? Sí, ellos tienen nidos. Te voy a decir que el Hijo del Hombre no tiene casa, no tiene ropa para cambiarse mucha, no tiene a veces qué comer, no tiene dónde recostar su cabeza. Ninguno de nuestros queridos amigos, estoy seguro, que no tienen para comer, no tienen para vestirse, ni tienen una cama en que dormir. Sé que hay muchos por ahí viciosos de la droga que a veces duermen en la calle, pero esa es otra cosa. Ese es el diablo que lleva a la gente sin misericordia a vivir como animales. Pero este señor no calculó las palabras que le dijo al Señor Jesús. Quiero decirte, amigo, que he escuchado muchos predicadores que engañan.
Porque te dicen, si tú se conviertes al Señor, si usted le entrega su vida a Dios, todos sus problemas van a terminar, todas sus aflicciones van a acabar. ¡Qué engaño! Nunca dijo esto el Señor. Porque podría haberle contestado a este hombre de esa manera, ¿no es cierto? Pero el Señor le dijo, mira, los animales tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una cama donde recostar la cabeza. ¿Sabes? El Señor nunca tuvo una casa propia aquí en la tierra, aunque era el dueño de todo. El Señor nunca tuvo una cama propia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lázaro, Marta y María le abrían las puertas de su casa y tenía su cama seguramente ahí y para los discípulos poder dormir. Y el Señor siempre iba a ese lugar de Betania. Qué lindo, ¿ah? Fíjate, y en Lucas 8:1 dice que las mujeres que le seguían de lejos le servían al Señor de sus bienes. Se ocupaban de la comida, se ocupaban de la ropa, se preocupaban de todo. Qué lindo, qué hermoso. Tendrán su buena recompensa estas queridas hermanas que seguían a Jesús. Y estaban al pie de la cruz cuando el Señor murió. Por supuesto, les prometo hacer un programa sobre la cruz del Señor Jesús y lo que los discípulos pensaron cuando lo crucificaron, ¿ya? Vamos a ver eso. Pero vamos a ver ahora, este hombre, fíjate que no le contesta nada. Lo que el Señor le quiso decir, si tú quieres seguirme, tienes que pagar un precio. Si tú quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Si tú quieres seguirme, tienes que abandonar todo para seguirme. Leyó nuestro hermano Lucas más adelante, donde dice, el que no aborrece padre, madre e hijos, no puede ser mi discípulo. Y el que no se niega a sí mismo y aborrece todo, no puede ser mi discípulo. Cuando habla aborrecer, no habla de no mirarle, sino que no le quiten el lugar que el Señor merece en nuestra vida, que es el primer lugar. Esto es lo que el Señor está diciendo, fíjate. Cuando dice, el que ame padre, madre, más que a mí, no es digno de mí, no quiere decir que los olvidemos de nuestra familia. No, por favor. Quiere decir que el Señor siempre tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor tiene el primer lugar en tu vida. Esposos, si el Señor Jesús no ocupa el primer lugar en tu vida, tú no eres un esposo ideal para tu esposa. Porque los esposos ideales para su esposa son los que tienen al Señor Jesús en primer lugar en su corazón. Yo dije siempre y lo digo, yo digo a mi señora, tú no estás en el primer lugar en mi corazón. La primera vez que se lo dije no le gustó, pero después lo entendió. El que está en primer lugar es el Señor Jesús, mi Dios. En segundo lugar estás tú, y en tercer lugar están mis hijos, y en cuarto lugar están mis hermanos en la iglesia. Tenemos que entender esto, queridos hermanos. El Señor Jesús quiere todo o nada. Por eso, el Señor dijo que los que querían seguirle tenían que calcular primero si estaban dispuestos a pagar el precio. Porque si un soldado, un ejército venía con 20.000 y yo tenía 5.000, tengo que hacer embajadas de paz para no pelear. O si quiero construir un edificio y no calculo el dinero que tengo y empiezo a edificar, y si me acaba el dinero, otros capaz que empiezan a hacer burla de nosotros. Eso dijo el Señor, fíjate. Por esto te digo, para seguir a Jesús tenemos que pagar un costo. ¿Y cuál es ese costo? Negarnos a nosotros mismos y dejar que el Señor ocupe el primer lugar en nuestra vida. Porque si tú te das cuenta en el pasaje, el hombre no contestó nada, porque encontró muy grande el costo que tenía que pagar. Estar en la religión es fácil, en la iglesia es fácil vivir, claro. Tú puedes llevarte bien con la gente, puedes cantar, puedes hacer cualquier cosa, es fácil. Pero vivir como cristiano verdadero, según la palabra de Dios, es muy difícil. Difícil, te digo, primero porque estamos en esta carne, porque el diablo nos va a tentar, porque el mundo nos va a traer. Por eso te digo, ser un verdadero cristiano no es fácil. Por esto el Señor nos dice, calculen primero si quieren seguirme. Y este hombre no estuvo capaz de pagar el precio. Fíjate, qué hermoso, no lo pagó. Muy bien. Ahora, yo le voy a decir que otro hombre
le dijo al Señor, el Señor le dijo a otro que estaba cerca de él, sígueme. ¿Y el hombre qué es lo que le dice? Cuando el Señor le dijo, sígame, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Por qué le dijo esto? ¿Estaba su padre grave? ¿Estaba a morir? ¿Estaba de cáncer? No. Es que los israelitas, hasta el día de hoy, el hijo primogénito no puede irse de la casa hasta que su padre no muera. ¿Sabías todo esto? Son las costumbres que hay en Israel. Un hijo no podía irse de la casa, el mayor, el primogénito, hasta que su padre muriera. Porque cuando el padre moría, él tenía que hacer de padre, pero si quería se iba, porque ya quedaba libre. ¿Sabes? Él puso condiciones para seguir a Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Y él puso sus condiciones. No fue así con Mateo, el publicano, que estaba en la mesa de los impuestos. El Señor le dijo, sígueme. Dejándolo todo, lo siguió. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. El Señor le dijo, sígame. Dejando las redes, le siguieron, dejando todo. Mi amigo, ¿qué más importante para ti? ¿La vida o el Señor Jesús? El Señor Jesús. Porque es el autor de la vida. ¿Sabe qué es lo único importante que tienen los seres humanos aquí en la tierra? Es la verdad. Verdad que no les gusta, verdad que no la practican, verdad que no la tienen. El mundo es un mundo lleno de falacia, de mentira, de engaño. La gente sabe que está siendo engañada, pero igual está confiada. La gente sabe que en la misma religión le engañan. Que le dicen que al final todos vamos a convertirnos, que Dios nos va a perdonar a todos y que hasta el diablo se va a convertir. ¡Qué necedad más grande! Pero este hombre le dice lo siguiente al Señor. Déjame que vaya, que muera mi papá y después que lo entierre te voy a seguir. ¿Qué dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¡Qué respuesta! ¡Qué maravilloso! ¿Eh? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiso decir esto el Señor? Bueno, queridos amigos, los que no tienen al Señor Jesús en el corazón están muertos en delitos y pecados. Así nacemos todos. Nacemos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, 11. Efesios capítulo 2, verso 1. Léanlo y van a encontrar que todos hemos nacido muertos en delitos y pecados. Usted dirá, sí, pero nacimos vivos. Sí, una vida física, pero no espiritual. Espiritualmente estamos muertos. Por esto el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Esa es una respuesta muy sabia. Los muertos que entierran a sus muertos. Sí, porque en el mundo el que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Y ellos entierran a sus muertos. Es una respuesta muy lógica del Señor Jesús que le dio. Deja que los muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Bueno, ahí tenemos uno, pero también tenemos otros que el Señor le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El Señor ya no está en primer lugar en ese corazón. Para el Señor Jesús, querido amigo, no le podemos poner condiciones. Si el Señor te pide que le sigas, aquí estoy, Señor, para ti. Dos hombres que le pusieron condiciones al Señor Jesús. Y en el último verso que vamos a ver es que ellos no sirven para el reino de Dios. No sirven, ¿me puedes decir por qué? Entonces, déjame, Señor, que vaya y me despida de mi familia. ¿Sabes, querido amigo y hermano? Muchos jóvenes han sentido el llamado, hablo de jóvenes cristianos, nacidos de nuevo, verdaderos cristianos, han sentido de parte de Dios el llamado de irse como misionero al África, a Guatemala, a cualquier país, y han sentido el llamado de Dios. Y cuando se lo han comunicado a sus familiares le dicen, no, hijo, ¿cómo te vas a ir? Y lo abrazan, te vamos a echar mucho de menos. No, por favor, no. Por esto dice eso aquí el Señor. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No, ese es un lazo. Ese es un engaño. Por esto dice al final el Señor, ninguno
que poniendo la mano en el arado, mira para atrás, me va a servir en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Qué más claro? Todos nosotros hemos cometido muchos errores. No hay nadie en este mundo que no haya cometido errores. Y el problema nuestro es que nos gusta mirar para atrás los errores que hemos cometido y perdimos de vista el blanco adelante. Esto es lo que quería este hombre, que le dijo: te voy a seguir, pero déjame que vaya a mi casa y me despida de mi papá, mi mamá y mis hermanos. ¿Sabe, amigo? Muchos jóvenes han fracasado porque sus padres han podido más que la palabra de Dios en la vida de ellos. Qué triste, ¿verdad? En el cielo no va a recibir un buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No lo van a recibir. Es por esto que aquí tenemos 3 personas. No sé si tú te puedes ubicar en una de ellas. El que no estaba dispuesto a sacrificarse, durmiendo en una cama ajena, a veces no teniendo para comer. Pues acuérdate que una vez los discípulos iban cruzando un campo de sembrados y tenían hambre. Y empezaron a sacar espigas y empezaron a comer. Porque tenían hambre realmente. Amigo, acuérdate cuando al Señor le preguntaron si era lícito que le pagaran el tributo a César. ¿Qué les dijo el Señor? Muéstreme una moneda. El Señor no tenía. ¿Te acuerdas cuando Pablo estuvo en la cárcel de Roma y rogó al hermano Tíquico que por favor fuera a tal parte donde él estuvo y le trajera el capote o el abrigo, porque hacía mucho frío? Pablo tenía un solo abrigo, amigos. A él le importaba lo celestial, no lo terrenal. Yo creo que hablo a personas que no solo tienen un traje, tienen 3, 4, tienen 6 pares de zapatos. ¡Qué privilegio! Pero Pablo no. Y él trabajaba haciendo tiendas y se costeaba su vida. Amigo, ¿sabes? Se me cayeron las lágrimas cuando me imaginé una cárcel fría, helada, y Pablo no tenía para taparse. Por esto dice: acuérdate, pasa a la casa de Carpo y tráeme el capote que se quedó allá y los pergaminos. Nosotros a veces los seres humanos somos muy desconformistas con Dios. Hay personas que no tienen nada y el Señor a ti te ha colmado de bienes. ¿Se lo has agradecido a Dios? ¿Alguna vez has doblado tu rodilla para decirle gracias, Dios, por lo que me has dado? Nosotros, los hijos de Dios, le decimos al Señor: nada de lo que tengo es mío, todo es tuyo. Mi esposa, mis hijos, la casa, el vehículo, todo es tuyo, Señor. Y tú puedes usarlo cuando quieras, porque tú me lo has dado y es tuyo. Un escéptico puede decir: sí, pero yo trabajé, a mí me costó trabajar. ¿Y quién te dio la salud? Dios. Y si no tuviera salud, no tenías nada. Mi amigo, la gente se confunde a veces, el diablo les hace confundirse. ¿Sabe qué quiso decir el Señor aquí cuando dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás me sirve? ¿Sabes por qué? Porque si alguien comete un error y el arado tiene que ser recto, uno tiene que tener la vista fija en una parte X en el frente para que el surco quede derecho, ¿no es cierto? Y bueno, si tú no sabes, te digo, cuando uno ara en el campo y pone la mano en el arado, que el caballo lo va tirando el buey, uno tiene que tener un punto para mirar al frente recto para que quede derecho el surco. Pero si tú empiezas a mirar para atrás, ¿te va a quedar derecho el surco? No, te va a quedar como un zigzag. Entonces no quiere el Señor que miremos para atrás. Lo pasado está pasado. Por esto el Señor Jesús dice que Él olvidó los pecados de la gente pasados y murió en la cruz por nuestros pecados ahora. Y Él quiere que nos arrepintamos y le pidamos perdón por nuestros pecados y entreguemos nuestra vida a Él. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Él pagó la gran deuda que todo ser humano tenemos, que no podemos, es impagable por nuestros medios, es impagable por lo que queramos hacer para congraciarnos con Dios. No olvidemos que todo ser humano estamos bajo condenación. Estamos bajo condenación. Hemos sido echados fuera
de la gloria de Dios. Pero por otro lado, el Salmo 8 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, de donde nosotros hemos sido echados por el pecado. No te olvides, cuando Adán y Eva pecó, Dios los echó fuera del paraíso. Y hemos sido echados fuera. Estamos ajenos a la vida de Dios. Por esto te digo, ¿en cuál de los tres personajes te puedes ubicar? ¿En el que precipitadamente ofreció seguir a Jesús, que después, cuando escuchó la respuesta que el Señor no tiene nada, él pensaba que el Señor tenía todo? Sí, es verdad, el Señor es dueño de todo el mundo, pero él, si siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Esto sí es verdad, pero aquí en la tierra el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Y cuando el hombre escuchó esto, no habló más, porque vio que el precio que había que pagar no era capaz de pagarlo. Mi amigo, no hay nada que se compare con la bendita persona del Señor Jesús. No hay nada que se compare con la obra bendita del reino de Dios aquí en la tierra. Ninguna cosa terrenal puede compararse. Por esto, te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de negarte a ti mismo? De negarte a todo lo tuyo y rendirte sin condiciones en las manos de Dios. El otro, sin entender, le dice al Señor: Señor, yo voy a seguirte. El Señor le dice: pero déjame primero. Ahí está la condición. Para rendirse al Señor de corazón, no podemos ponerle condiciones, amigo. Si tú quieres seguir a Jesús, tienes que hacerlo incondicionalmente, sin condiciones. Dios te ama. El Señor Jesús te ama a tal punto que Él murió en la cruz para tus pecados que tú y yo teníamos que pagar. Y el último le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el último que le dice: Señor, deja que me despida de mi familia. ¿Sabes? A veces tenemos un mal concepto de la familia. Tú sabes que cuando uno se convierte en un hijo de Dios, ¿cuál es el peor cuchillo que tiene? Su familia. Sí, su familia. Supongamos que hay una familia de 5 hermanos y un hermano, el del medio, cualquiera, se convierte a Cristo y llega a la casa. Por esto el Señor dije: fuego vine a traer a la tierra, que el padre estuviera en disensión con el hijo contra la madre, etc. ¿Y por qué? Porque ese niño que se convirtió va a tener una tremenda lucha allí. Porque su papá va a hacer una fiesta y va a decir: hijo, papá, yo no puedo estar. Y ya va a ser problema con los padres, ¿no es cierto? Hijo, vamos a salir, vamos a ir a una fiesta, papá, yo no voy, me quedo aquí. Problemas otra vez. Esto es lo que dijo: fuego vine a echar a la tierra, porque 2 estarán divididos contra 3 y 3 contra 2. Esto quiso decir el Señor, que las familias se iban a dividir por causa del Señor Jesús. La familia es importante, pero más importante es Dios. Me gustaría hablar en un programa de esto: ¿por qué la familia no es tan importante que Dios? Porque sabes, amigo, ¿quién te dio tus hijos, tu esposa, tus nietos? El Señor Jesús, Dios. Y si no te lo hubiera dado, no tendrías nada. Y tienes que saber que el peor cuchillo que tenemos es la familia, en todo índole. Voy a hacer un programa sobre esto, hermano, para que podamos entenderlo. Pero volviéndonos acá, este hombre le dijo: deja que me vaya a despedirme de los míos. Es decir, miró hacia atrás. No era apto para seguir al Señor. No estaba en condiciones en ese momento para seguir al Señor Jesús. No estaba en condiciones. Y quiero decirte que de estos 3, tú tienes que ubicarte en un lugar, porque no puedes quedar neutral. Y tú sabrás en qué lugar te puedes ubicar. ¿Has sentido el llamado de Dios para hablarle a tu compañero de trabajo, a tu compañero de universidad, a tu vecino? ¿Has sentido el llamado para esto, pero te has acobardado? ¿Has sentido el llamado, si eres un hijo único en la familia cristiana, de hablarles a tus padres, a tus hermanos, con palabra y con tu vida realmente? ¿Lo has hecho? Mi amigo, es importante que vivamos a la altura que Dios quiere que vivamos. De los 3, ninguno siguió al Señor Jesús. Y mis queridos amigos, ojalá que uno de nuestros queridos amigos
siga a Jesús de hoy día en adelante. Y si no tienes a Cristo en el corazón, el costo que tienes que pagar es alto, pero vale la pena. Rendirse al Señor de corazón. Ábrele tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Humíllate frente al Señor. Y ríndele tu vida. Dile que Él la venga a vivir. Dile al Señor Jesús, querido hermano, tú que eres salvo, dile, Señor Jesús, saca todo lo mío y dame de lo tuyo. Lléname de lo tuyo, mi Señor. Porque el Señor, es lo que está haciendo. Nos quiere hacer parecidos a su Hijo, el Señor Jesús, el Padre. Este es el trabajo. El Señor Jesús está moldeando nuestro carácter, hermano, en el día de hoy, para hacernos igual al Señor Jesús. Primero de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice así la palabra de Dios. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ¿qué tenemos que manifestar? Lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Y los hijos tienen que representar al Padre, donde quiera que esté, ¿no es cierto? Así que, bueno, queridos amigos, queridos hermanos, que la palabra haya sido de ayuda para aquellos que quieren seguir a Jesús, para aquellos que quieren estar con el Señor Jesús y a nuestros amigos que no son salvos. Amigos, vale la pena pagar el costo, porque lo que estamos hablando son cosas eternas, mientras la que hay aquí en la tierra son cosas superfluas, se van a terminar, se van a acabar, pero siempre va a quedar en nosotros la vida eterna. ¿No quisieras en este momento, amigo, tener la seguridad plena de la salvación? Niégate a ti mismo y entrégale tu vida al Señor, confiando que la muerte de Cristo pagó todos tus pecados y que Él quiere ser tu Salvador. El Señor bendiga su santa palabra en sus vidas. Bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que este programa haya sido de bendición para aquellos que están en la duda y también para que quienes han seguido al Señor se den cuenta de lo importante que es seguirlo sin condiciones, seguirlo sin poner obstáculos. Muchas veces, y a todos nos pasa, decimos, esto lo voy a dejar para después, esto otro lo voy a dejar para después. Pero saben, nosotros tenemos una ayuda, hermanos, el Espíritu. El Espíritu a nosotros nos dice cuando, cuidado, estás dejando esto de lado, cuando esto es más importante. Uno sabe, se da cuenta porque se siente mal, se siente extraño cuando postergó algo del Señor por hacer algo del mundo. Nosotros tenemos ayuda. Bueno, aprendamos a escucharla, aprendamos a escuchar la voz del Señor, aprendamos a escuchar su Espíritu para que podamos nosotros ser fieles y vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos. Bueno, no hay nada más que agregar. Pidiendo al Señor una vez más que los bendiga, me despido, que bendiga a ustedes, a sus familias, a sus hogares y también que nos bendiga a nosotros para que podamos continuar haciendo los programas de Esperanza de Vida. Bien, no tengo más que agregar, será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Hermano. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de un programa interesante en que los hermanos y los amigos pueden darse cuenta del valor que es la bendita persona del Señor Jesús. Creemos que hemos expuesto la palabra sencillamente para que la puedan entender y para que decidan los que no son salvos por el Señor y los que son cristianos estén dispuestos a rendirse incondicionalmente al Señor. Damos agradecidos una vez más de haber contado con su sintonía y rogamos al Señor que bendiga la palabra en sus corazones y que les inquiete a aquellos que no tienen al Señor Jesús. Será hasta la próxima. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.